¿Qué es la muerte? ¿Un final abrupto, un abismo oscuro donde todo se disuelve, o un pasaje hacia territorios invisibles que siempre han estado a nuestro lado? Desde que el ser humano levantó la mirada hacia el cielo estrellado y se preguntó por el destino de su alma, la muerte ha sido el mayor enigma, el umbral que todos debemos cruzar, pero del que casi nadie habla con claridad. En Occidente solemos temerla, ocultarla, disfrazarla. La tratamos como un enemigo que acecha y al que debemos resistir a toda costa. Sin embargo, en las tradiciones espirituales más antiguas, la muerte no era un castigo ni una amenaza, sino una maestra. Y entre todas esas enseñanzas ancestrales, pocas son tan profundas, tan enigmáticas y tan luminosas como las contenidas en el libro tibetano de los muertos, también llamado Bardo Thodol. Este texto milenario no es simplemente una guía funeraria, ni un manual de creencias exóticas. Es un mapa del alma en tránsito. Describe, con un detalle asombroso, lo que ocurre en los instantes posteriores a la muerte, cuando la conciencia se libera del cuerpo y atraviesa distintos estados o bardos. Pero su sabiduría va más allá de la experiencia de morir. Nos revela algo mucho más inquietante, que aprender a morir es en realidad aprender a vivir. Imagina que la vida no es una línea recta que termina en un punto final, sino un río que fluye entre orillas invisibles. La muerte no sería entonces un muro, sino un puente, y como todo puente, se puede cruzar con miedo y confusión, o con claridad y despertar. El libro tibetano de los muertos es precisamente eso, una linterna que ilumina ese tránsito. En este vídeo exploraremos su misterio. Primero, desentrañaremos el contexto histórico y filosófico de este texto, comprendiendo cómo surgió en el corazón del Tíbet y por qué sigue siendo tan relevante hoy. Luego, nos sumergiremos en su explicación central, los estados intermedios, las visiones luminosas y aterradoras que la conciencia enfrenta al soltar el cuerpo. Veremos cómo estos pasajes no solo nos hablan del más allá, sino de nuestra vida cotidiana, pues cada día morimos un poco, y cada instante es una oportunidad de despertar. Finalmente, extraeremos enseñanzas prácticas. ¿Cómo podemos aplicar estas revelaciones para vivir con mayor plenitud, para liberarnos del miedo, para abrazar la impermanencia como una fuerza liberadora? La promesa del libro tibetano de los muertos es tan sencilla como revolucionaria. Si aprendes a soltar, si aprendes a morir en cada instante, entonces aprenderás lo que significa realmente vivir. Porque la muerte no es lo opuesto de la vida, sino el recordatorio de su fragilidad y al mismo tiempo de su infinita profundidad. Prepárate, este no será un viaje ligero. Vamos a mirar de frente el misterio más temido y, al hacerlo, descubriremos el secreto de la existencia misma. El libro tibetano de los muertos, conocido en su lengua original como Bardo Thodol, no es un simple manuscrito religioso ni un tratado teórico. Es una obra viva, nacida en el corazón del Tíbet, en un tiempo en que las montañas eran vistas como guardianes de secretos cósmicos y donde la espiritualidad impregnaba cada aspecto de la existencia. Según la tradición, el texto fue revelado por el maestro Padmasambhava en el siglo VIII, una figura semilegendaria considerada el introductor del budismo tántrico en la región. Sin embargo, su transmisión fue oral y simbólica mucho antes de ser registrada por escrito, lo que lo conecta con raíces todavía más antiguas. La palabra bardo significa estado intermedio o transición, y no se limita al lapso entre la muerte y el renacimiento. En la visión tibetana, la vida entera está hecha de bardos, momentos de tránsito, de transformación, de ruptura con lo anterior para abrirnos a lo nuevo. El nacimiento es un bardo, el sueño es un bardo, la meditación profunda es un bardo. La muerte, por supuesto, es el tránsito supremo. Así, el Bardo Thodol es mucho más que un texto funerario. Es una filosofía de los umbrales, una cartografía de los estados liminales de la conciencia. Históricamente, este texto fue leído en voz alta a los moribundos o recién fallecidos,
con la creencia de que, aunque el cuerpo haya dejado de responder, la conciencia sigue escuchando. De este modo, la guía servía como un faro en medio de la oscuridad, recordando al alma que no debía temer a las visiones luminosas ni a los espectros aterradores que surgen en el tránsito, porque todos son proyecciones de la propia mente. Este detalle filosófico es crucial. Lo que enfrentamos después de la muerte no proviene de afuera, sino de adentro. El cielo y el infierno no son lugares lejanos, sino reflejos de nuestra conciencia. Comparado con otras tradiciones, el bardo Todol se erige como una de las descripciones más detalladas del proceso post-mortem, mientras que en el Egipto antiguo, el libro de los muertos presentaba oraciones y claves para navegar el más allá, y en la Grecia arcaica, los misterios órficos enseñaban cómo atravesar el Hades. El texto tibetano se distingue por su enfoque en la mente como creadora de toda experiencia. Esta visión encarna la filosofía budista de la impermanencia y la interdependencia. Nada es fijo, ni siquiera la muerte. Filosóficamente, el texto nos confronta con una paradoja. Para prepararnos para morir, debemos aprender a vivir con lucidez. Cada instante de la vida puede convertirse en un entrenamiento para el tránsito final. Morir conscientemente no es un acto reservado al último aliento. Es un ejercicio cotidiano de soltar, de no aferrarse, de reconocer la naturaleza ilusoria de los fenómenos. En este sentido, el bardo Todol es tanto un libro de los muertos como un manual para los vivos. Y aquí radica su relevancia universal. Aunque nació en el Tíbet medieval, su mensaje resuena en todo ser humano que se ha preguntado qué ocurre al morir. El texto nos recuerda que la muerte no es un abismo extraño, sino una continuación natural de la vida, un espejo donde se refleja todo lo que hemos cultivado en nuestra conciencia. Para comprender el libro tibetano de los muertos, es necesario adentrarse en el concepto central que lo sostiene: los bardos. Estas son las etapas de transición que atraviesa la conciencia, tanto en el proceso de morir como en la vida misma. El texto describe con precisión los 3 bardos principales que siguen a la muerte, pero también enseña que estamos constantemente entrando y saliendo de bardos mientras respiramos, soñamos, meditamos o sufrimos un cambio profundo. Hablar de bardos es hablar de fronteras. Cada uno de ellos es un umbral, un espacio intermedio que no pertenece ni al antes ni al después, sino a un territorio liminal donde todo se transforma. El primer bardo, el momento de la muerte. El primer estado se abre en el instante exacto de la muerte. Es el momento en que la conciencia se separa del cuerpo físico, como un pájaro liberado de su jaula. El bardo Todol describe cómo, en ese instante, aparece una luz pura, deslumbrante, imposible de imaginar en el plano humano. Es la luz clara de la mente, la esencia misma de la realidad, que se revela desnuda, sin velos ni disfraces. Aquí está la enseñanza más poderosa. En ese primer momento, el alma tiene la oportunidad de fundirse con esa luz y alcanzar la liberación. Pero la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque la luz es tan intensa, tan vasta, que provoca miedo. La mente, habituada a identificarse con formas y límites, se resiste a disolverse en esa claridad infinita. Así, en lugar de abrazar la luz, se aparta de ella y cae en los bardos posteriores. Este pasaje nos muestra una verdad profunda. La liberación siempre está disponible, pero nuestra mente la rechaza por apego y temor. Y lo mismo ocurre en vida. La luz de la conciencia está en cada instante, pero preferimos refugiarnos en la familiaridad de nuestras rutinas, creencias y deseos. Morir, entonces, no es distinto a vivir. Ambos son oportunidades de despertar. El segundo bardo, las visiones. Si el alma no logra unirse a la luz en el primer instante, entra en el segundo bardo, un reino de visiones intensas. Durante un lapso que puede durar días, la conciencia experimenta apariciones de deidades pacíficas y coléricas, imágenes radiantes o aterradoras que surgen con fuerza irresistible. El bardo Todol insiste en que estas visiones no son entidades externas,
son proyecciones de la propia mente. Las deidades luminosas representan la claridad y la compasión que habitan en nosotros. Las figuras coléricas, en cambio, encarnan nuestros miedos, culpas y apegos. Pero como el alma ya no posee un cuerpo físico, estas imágenes se experimentan con una intensidad abrumadora. Aquí la enseñanza es clara. Lo que somos en vida se refleja en el tránsito de la muerte. Nuestras sombras no desaparecen, se amplifican. Nuestras virtudes no se ocultan, brillan. Cada emoción, cada pensamiento, cada hábito mental se convierte en paisaje. Morir es mirarse en un espejo que multiplica todo lo que somos. El tercer bardo, la búsqueda de un renacimiento. Cuando la conciencia atraviesa las visiones y aún no alcanza la liberación, entra en el tercer bardo, el del renacimiento. En este estado, el alma busca un nuevo cuerpo, atraída por las resonancias de sus deseos, karmas y apegos. Es un periodo de confusión y búsqueda, como un viajero perdido que intenta encontrar un hogar. El bardo Todol describe cómo en este proceso surgen atracciones hacia distintas formas de existencia, y la elección, aunque inconsciente, depende de las energías que cultivamos en vida. Si hemos cultivado compasión y sabiduría, nuestra conciencia se inclina hacia estados más elevados. Si hemos vivido en la ignorancia y el apego, nos atraen caminos más densos. Este bardo nos revela una lección filosófica contundente. Nuestra vida es un ensayo de nuestra muerte. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción, es una semilla que germinará en ese tránsito. Morir no es azar, es la cosecha inevitable de lo que hemos sembrado. Los tres bardos posteriores a la muerte no son castigos ni premios, sino espejos, y esa es la clave del bardo Todol. Todo lo que experimentamos, incluso en el más allá, es la manifestación de nuestra propia mente. En la primera parte de esta explicación hemos visto el núcleo del texto. El viaje del alma no es hacia un lugar extraño, sino hacia uno mismo. En la primera parte exploramos los tres bardos posteriores a la muerte: la luz inicial, las visiones y la búsqueda de un renacimiento. Pero el bardo Todol no se limita a describir un proceso lineal. Su profundidad radica en los matices, en las paradojas que nos obligan a replantear la manera en que entendemos la existencia misma. Uno de los pasajes más desconcertantes del texto es el del primer bardo, la aparición de la luz clara. Según el bardo Todol, ese instante es la oportunidad suprema de liberación. Sin embargo, casi todos los seres la rechazan. ¿Cómo puede ser que el alma, al encontrarse con la luz de su propia esencia, se sienta aterrada? La respuesta está en la costumbre. Hemos vivido tanto tiempo identificados con lo limitado, un nombre, un cuerpo, una historia, que cuando se nos ofrece la vastedad de lo ilimitado, reaccionamos con pánico. Es como un prisionero que, después de años en una celda, recibe la libertad. Al principio la luz del sol hiere, los espacios abiertos marean. Así ocurre también con la conciencia. Prefiere las cadenas conocidas a la infinitud desconocida. Este detalle nos revela que la muerte no nos transforma en algo nuevo, sino que intensifica lo que ya somos. Si en vida tememos a lo desconocido y nos aferramos a lo familiar, en la muerte repetimos ese patrón. Por eso el bardo Todol insiste en prepararse en vida. Cada acto de soltar, cada instante de desapego, es un entrenamiento para no huir de la luz cuando finalmente aparezca. En el segundo bardo, las visiones surgen con una intensidad sobrecogedora. Figuras radiantes, pacíficas, deidades que ofrecen compasión infinita. Luego, seres coléricos, monstruosos, que parecen perseguirnos con ferocidad. El texto recalca que todo esto es un juego de la mente. Pero, ¿qué significa exactamente? Imaginemos un sueño lúcido. En él, todo lo que aparece, personas, paisajes, criaturas, es creación de la mente del soñador. Sin embargo, en el sueño parecen tan reales que provocan miedo, deseo o confusión. El segundo bardo es como un sueño intensificado, donde lo reprimido y lo cultivado en vida se manifiestan con absoluta claridad.
Si comprendemos que no son entidades externas, podemos atravesarlo sin miedo y reconocer la mente como su origen. Lo fascinante es que esta enseñanza no se limita al más allá. En la vida diaria, cada emoción fuerte funciona del mismo modo. La ira que sentimos, el deseo que nos arrastra, la culpa que nos atormenta, no provienen de afuera, son proyecciones de nuestra mente. El bardo Todol nos invita a reconocer este mecanismo ahora, para no perdernos en él después. El tercer bardo nos habla del renacimiento. Aquí surge una de las preguntas más controvertidas. ¿Realmente volvemos a nacer? ¿O este renacimiento es una metáfora del ciclo constante de apego y deseo? El texto deja ambas puertas abiertas. Para la tradición budista, el renacimiento es literal. La conciencia busca un nuevo cuerpo, pero filosóficamente también puede interpretarse de manera simbólica. Estamos renaciendo a cada instante, atrapados en patrones que repetimos una y otra vez. Cada vez que reaccionamos desde el miedo, cada vez que volvemos a caer en los mismos hábitos, estamos renaciendo en el mismo ciclo de sufrimiento. De este modo, el bardo Todol no es solo un mapa del más allá, sino un espejo del presente. Nos enseña que los bardos están ocurriendo ahora. La luz clara se manifiesta en la meditación profunda. Las visiones aparecen en nuestros sueños y emociones. El renacimiento se repite en cada hábito que elegimos sostener. Morimos y renacemos a cada instante. El secreto más poderoso del bardo Todol no está en describir qué ocurre tras la muerte, sino en recordarnos que la preparación es la clave. No se trata de esperar al último aliento para despertar, sino de vivir como si cada día fuese un entrenamiento para soltar. La muerte es el examen final y la vida es la práctica diaria. Así, el texto se revela no como un libro de los muertos, sino como un libro para los vivos. Nos invita a reconocer que, si aprendemos a morir a cada instante, a soltar lo que ya no sirve, a liberar el apego a lo ilusorio, a enfrentar el miedo con claridad, entonces estaremos preparados para el tránsito supremo. El libro tibetano de los muertos no fue concebido únicamente para guiar a un alma en el instante final, sino para enseñarnos a vivir de manera lúcida. Su mensaje más profundo es claro: si aprendes a morir cada día, aprendes también a vivir con plenitud. Pero ¿cómo llevar esta enseñanza milenaria a nuestra vida cotidiana? 1. Practica el arte de soltar. La muerte es, en esencia, un soltar radical. Dejamos el cuerpo, las posesiones, los roles y las historias. Si aprendemos a soltar en lo cotidiano, la muerte deja de parecernos una amenaza. Despréndete de rencores que ya no tienen sentido, de hábitos que drenan tu energía, de objetos que acumulas sin necesidad. Cada vez que sueltas, entrenas tu alma para el gran tránsito. Piensa en el río. Si insiste en aferrarse a sus orillas, deja de fluir. La vida es lo mismo. Al aprender a soltar, permites que tu corriente avance hacia horizontes nuevos. 2. Reconoce la ilusión de las emociones. El bardo Todol enseña que las visiones después de la muerte, sean deidades luminosas o figuras aterradoras, son proyecciones de la mente. Lo mismo ocurre con nuestras emociones aquí y ahora. La ira, la tristeza o el miedo aparecen como espectros que parecen reales, pero si los observamos con claridad, descubrimos que no son permanentes ni tienen sustancia propia. La próxima vez que sientas una emoción intensa, recuerda: esto es mi mente proyectando. Ese simple acto de conciencia convierte un demonio en un maestro. 3. Medita en la luz clara. La luz clara descrita en el primer bardo no es algo exclusivo del momento de morir. Se puede vislumbrar en vida, en instantes de silencio profundo, en la quietud de la meditación, en la contemplación sincera de la existencia. Dedica unos minutos al día a cerrar los ojos, respirar y buscar esa luminosidad interior. Aunque aparezca como un destello breve, estarás entrenando tu conciencia para reconocerla cuando llegue el tránsito final. 4. Abraza la impermanencia como aliada. La mente teme a la impermanencia, pero el bardo Todol
nos recuerda que todo lo que cambia nos prepara para el gran cambio. Observa cómo nada permanece. El día se transforma en noche, la juventud en madurez, la alegría en nostalgia. Si aceptamos estos cambios con serenidad, dejamos de luchar contra lo inevitable y descubrimos en la impermanencia una fuente de libertad. 5. Vive cada día como un entrenamiento sagrado. La enseñanza final es sencilla y poderosa. Vive como si cada día fuera un ensayo de tu muerte. Haz las paces con quienes amas. Cultiva pensamientos luminosos. Actúa con compasión. Pregúntate cada noche, si muriera hoy, ¿me iría en paz con lo que he hecho? Esa pregunta, más que un recordatorio sombrío, es una brújula que orienta tu vida hacia lo esencial. Integrar el bardo Todol en la vida es aprender a mirar con ojos despiertos. Es descubrir que cada pérdida, cada cambio, cada sueño roto, es un pequeño ensayo del tránsito final. Y que, si sabemos vivir con consciencia, la muerte deja de ser un final temido para convertirse en la más grande revelación. Llegamos al final de este viaje, pero hablar del libro tibetano de los muertos es hablar de algo que no termina nunca, porque en esencia, este texto no nos habla de la muerte como un desenlace absoluto, sino como un proceso, un tránsito, un espejo donde se revela lo que verdaderamente somos. Hemos explorado los bardos, la luz inicial que casi todos rechazan, las visiones que nos muestran nuestras propias proyecciones, el renacimiento que refleja los apegos y deseos que cultivamos en vida. Pero más allá de su descripción detallada del más allá, el bardo Todol nos entrega un mensaje radical. La vida y la muerte no son opuestos, son dos fases de la misma corriente. Si aprendemos a mirar con profundidad, descubrimos que morimos y renacemos constantemente. Cada vez que soltamos una emoción vieja, cada vez que dejamos atrás una versión de nosotros mismos, cada vez que nos abrimos a lo desconocido, estamos ensayando el arte de morir. Y en ese mismo acto, aprendemos también a vivir con más ligereza, con más autenticidad. El gran secreto que guarda este texto no es solo qué ocurre después de nuestro último aliento, sino cómo podemos transformar la vida ahora mismo. Porque quien vive preparado para morir no es alguien sombrío ni resignado, sino alguien libre, libre del miedo, libre del apego, libre de la ilusión de la permanencia. Imagina caminar por la vida sabiendo que cada encuentro, cada instante, cada palabra es único e irrepetible. Esa certeza no genera angustia, sino gratitud, porque cuando abrazamos la impermanencia, dejamos de posponer la vida. Entendemos que la oportunidad de amar, de crear, de despertar, es siempre ahora. La enseñanza del bardo Todol se puede condensar en una invitación simple y poderosa. Vive conscientemente, muere conscientemente. No se trata de buscar un destino glorioso en el más allá, sino de despertar aquí y ahora a la naturaleza luminosa de nuestra propia mente. La luz que aparece en el primer bardo no es otra cosa que la luz que ya nos habita, esperando a ser reconocida. Y esa es la reflexión final. La muerte no es el enemigo, sino la maestra silenciosa que nos recuerda que nada es nuestro, salvo la conciencia que cultivamos. Las posesiones, los títulos, incluso el cuerpo, todo se queda atrás. Lo único que nos acompaña en ese tránsito es la calidad de nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, cada acto de compasión, cada instante de lucidez, cada decisión de soltar, son joyas que nos preparan para el gran viaje. Te invito a llevar contigo esta enseñanza. Cada día es un bardo, cada sueño una muerte pequeña, cada despertar un renacimiento. Vive con la serenidad de quien ya ha aprendido a soltar, y descubrirás que la muerte pierde su filo, se convierte en un umbral luminoso. Porque al final, si aprendes a morir, aprendes también el arte más sagrado de todos, aprender a vivir.